En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático. Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones. Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada, Fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban. desde las playas de Normandía El agua estaba llena de sangre. Estaba muy roja. a los bosques de Alemania, Todavía recuerdo los muertos tirados allí. ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación. Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz. Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí. Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar. Él era mi hermano. Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. Después de la gran victoria en el día D, las fuerzas aliadas se enfrentaron a una dura batalla por la ciudad francesa de Caen. Cuando la tercera división intentó conquistar Caen en la Operación Mitten, fue masacrada. Sabía que era él o yo. Y cuando estás así, no piensas. Las balas estaban destrozándome el oído, te lo aseguro. Una batalla que dejaría semanas de luchas sangrientas y devastadoras. Un infierno para los soldados del frente. Creo que la lucha duró más de 14 días. Quien se mantenía en la colina 112 cambiaba a diario. Una de las batallas más duras en Francia. Nunca la olvidaré. Nunca olvidaré la experiencia. La batalla de Caen. Junio de 1944. La Alemania de Hitler estaba en desventaja. En Rusia había sufrido duras derrotas en Stalingrado y Kursk, y ahora luchaba por mantener el ejército rojo de Stalin. En Italia los alemanes habían abandonado Roma y se estaban retirando hacia el norte. Mientras que en el norte de Francia, en el día D, el 6 de junio, las fuerzas aliadas habían abierto el esperado segundo frente que se dirigía hacia las costas de Normandía en la mayor operación militar de la historia. Ahora la capital de la región, Caen, era el foco de atención de una gran lucha entre los partidos aliados y las fuerzas alemanas. Para los aliados, Caen era la clave para escapar de Normandía, pero estaba siendo un hueso duro de roer. La toma de Caen fue un paso importante para la operación, porque al tomar la ciudad controlas las principales rutas de entrada y salida de Normandía, el ferrocarril y la carretera. Edwin Bramall era un oficial de infantería de 20 años que durante la batalla de Normandía se convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas británicas. Para empezar, todos peleábamos por Caen y creíamos poder conseguirla el primer día, pero no fue así. Bruce Melanson, de Nueva Escocia, había mentido sobre su edad, así que le pudieron mandar al extranjero con su unidad en 1940. Montgomery y Churchill, y luego nuestros generales, nos informaron de que íbamos a tomar Caen en 2 semanas. Nos costó casi 2 meses. Los campos de batalla de Normandía fueron la primera experiencia de combate para miles de soldados aliados, a menudo lanzados contra unidades de élite alemanas en una dura batalla para quebrar su resistencia. Como joven oficial, Patrick Delafosse dirigió 4 cañones de artillería autopropulsados en Normandía. Todo el mundo fue valiente, porque sabíamos que era una guerra de desgaste, que con un poco de suerte, si mataban a uno de nuestros muchachos, con un poco de suerte igual matábamos a un alemán. Con las tropas alemanas enviando refuerzos a Normandía, los aliados tenían que fortalecer rápido sus propias fuerzas, luchar contra el esperado contraataque alemán y poner en marcha su ataque a Caen. El encargado de esta tarea fue un aliado de las fuerzas terrestres en Normandía, el comandante Bernard Montgomery, más conocido como Monty. El comandante más importante de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial
fue un militar sumamente meticuloso y profesional que destacó al principio de la guerra por sacar casi ilesa a su división de Dunkerque. Ascendió rápidamente y en 1942 Monty fue el comandante de la Comunidad Británica de Naciones en el norte de África. Un personaje peculiar, que muchos consideraban arrogante, y aún así era popular entre sus hombres. Montgomery era un comandante muy capaz, con un gran ego, que tenía la costumbre, sobre todo después de la guerra, de decir que planeaba todas sus batallas a la perfección y que el enemigo no tenía nada que hacer ante su plan maestro. En la batalla de Normandía, una vez terminados los desembarcos iniciales, Montgomery se centró por completo en el lado británico y canadiense y dejó a los americanos unas buenas alianzas políticas para que libraran su propia batalla. Mientras el primer ejército de los Estados Unidos, liderado por el general Omar Bradley, se abría paso lentamente a través de los setos hacia Normandía en el flanco derecho aliado, Monty empezó a planear la toma de Caen. Para la batalla de Caen, Montgomery contaba con el segundo ejército británico del teniente general Dempsey. Al principio, solo tenía las divisiones que desembarcaron en el día D, pero cada día llegaban más fuerzas a Normandía, incluidos los veteranos del norte de África, la 51ª División Highland y la famosa 7ª División Acorazada, las Ratas del Desierto. Los hombres de Monty también contaron con el apoyo de los buques de guerra de la Marina Real en el Canal, con la artillería pesada del HMS Rodney y el HMS Roberts. Y gracias a la superioridad aérea de los aliados sobre Normandía, tuvieron apoyo aéreo de los bombarderos y aviones de caza. De momento, los aliados estaban paralizados a 6 kilómetros de Caen. Los intentos canadienses de tomar la ciudad con un ataque frontal fueron rechazados por la 12ª División SS Panzer, Hitlerjugend. Así que Montgomery ordenó una invasión para presionar a Caen por el este, con un ataque de la 51ª División Highland hacia Ranville, y otro por el oeste de la 7ª División Acorazada hacia Tilly-sur-Selle. Confiaba en que sus hombres del norte de África se harían pronto con Caen. Pero la 7ª División Acorazada se topó con la dura campiña normanda, conocida como Bocage, un laberinto de carriles y setos hundidos. Las Ratas del Desierto era una de las pocas unidades equipadas con el nuevo tanque británico de Cromwell. Se tiende a pensar que los tanques siempre luchan contra otros tanques, y el de Cromwell nunca se puede comparar con un Panzer. Pero es rápido, tiene un motor Meteor en la parte trasera. Tiene la suspensión Christie, que aporta una conducción tranquila, y tiene un potente cañón de 75 milímetros. Pero uno de los problemas del Cromwell es lo que llamamos un error de diseño. Si nos fijamos, el conductor tiene una escotilla encima de su cabeza. Pero si giras la torreta al disparar, esa escotilla no podrá abrirse. Y si los disparos enemigos alcanzan el vehículo, el conductor no podrá salir. A medida que se acercaba la 7ª Acorazada a Tilly-sur-Selle, se encontraron con unidades de la División Panzer Lehr, una unidad de élite formada por instructores de guerra blindados que acababan de llegar a Normandía. Fue como si miraras un mapa, trazaras una línea en el mapa y dijeras, has llegado hasta aquí, y si vas más lejos, vas a luchar. Y vaya si luchamos. Fuimos a Tilly-sur-Selle y luchamos. Y esa fue nuestra primera situación real de combate. Insistimos una y otra vez antes de tomar Tilly-sur-Selle por fin. Fue un infierno de batalla. La 12ª División Panzer Lehr estuvo ahí. No eran fáciles de tratar. Ponían bombas Lapa en tanques y cosas así si tenían alguna oportunidad. Yo era el jefe de tropas del cuartel del regimiento, así que estaba más atrás y el escuadrón C estaba frente a nosotros. Cuando vi cómo uno de sus tanques caía de lado hacia abajo en ángulo recto bajo un seto, mientras los demás pasaban a su lado. Lo vi 1 o 2 semanas después y todavía había restos de personas dentro.
Lo que siempre les he dicho a los amigos que estuvieron ahí el día D es que cuando llegamos ahí no vimos a alemanes esperándonos. Pero sí nos estaban esperando y tenían tanques y Dios sabe qué más. Me caí al suelo y el tipo que caminaba cerca de mí debió recibir un impacto directo, porque sus manos cayeron delante de mí. Desde el suelo vi una mano, un brazo entero delante de mí y grité como un loco. Las experimentadas tropas alemanas lucharon contra los británicos hasta llegar a un punto muerto. Pero la situación cambió el 12 de junio. Los ataques de la Primera y Segunda División de Infantería de los Estados Unidos en el flanco derecho británico encontraron una brecha en la línea alemana. La Séptima División acorazada avanzó por ese hueco hacia Villers-Bocage, en un intento de rodear Caen desde el suroeste. Cuando los tanques británicos llegaron a la ciudad de Villers-Bocage, los civiles franceses salieron a recibirlos y celebrar el fin de 4 años de ocupación. Llegamos en un día precioso. La gente salía a la calle con flores, sidra y calvados. Y pensamos, ¡fantástico! No hay ni rastro de los alemanes. No estaba muy preocupado, porque los franceses dijeron que ya no había tanques alemanes en Villers-Bocage, que estaban todos en Tracy-Bocage y otros pueblos de los alrededores. Así que fuimos rápido por el pueblo y nos dijeron, cierren el paso, ciérrenlo. Yo estaba a unos 20-30 metros detrás del tanque del coronel. Pero los habitantes franceses se equivocaban y sus celebraciones fueron anticipadas. Nos habían dicho que habría un 30% de bajas en el día D. No las tuvimos hasta Villers-Bocage. Sin saberlo, John Cloudley Thompson y su escuadrón decidieron detenerse justo al lado del batallón de tanques pesados de las SS que se acercaba patrullando desde el este. Estaba bastante ocupado mirando el mapa y tratando de averiguar qué estaba pasando. Y de repente, el tanque que tenía delante estalló en llamas. Hubo una gran explosión. Su formación fue interceptada por uno de los temibles tanques alemanes llamado Tiger. Vi llegar a ese tanque. Movió sus 88 milímetros así y luego, ¡pum!, y llegó el disparo. Yo estaba de pie dentro de la torreta, mirando a través del periscopio. Me agaché y sentí un hormigueo entre las piernas. Pensé que qué suerte que tuviera las piernas separadas, porque el disparo debió de pasar entre ellas. Al mando de este monstruo de acero de 55 toneladas estaba una leyenda de las Waffen-SS, Michael Wittmann. Se había hecho famoso en el frente oriental y fue un regalo para la maquinaria propagandística alemana. Los Tigers de Wittmann estuvieron en Francia en el verano de 1944 y después de los desembarques del día D, se adelantaron para intentar bloquear los avances británicos en Caen. Como parte del avance, la Séptima División acorazada británica trata de ganar terreno alrededor del pueblo de Villers-Bocage, mientras los Tigers han desembarcado y descansan cerca del pueblo. Pero en cuanto Wittmann se entera de que la Séptima División acorazada británica se encuentra al lado de la carretera, ataca y derriba muchos vehículos británicos. El asalto de 15 minutos de Wittmann por la ciudad de Villers-Bocage derribó 15 tanques británicos, 2 cañones antitanque y otros 13 vehículos blindados. En realidad, fue bastante aterrador, porque veías tanques por los aires y pensabas que el próximo podía ser el tuyo. Pero tenías que quitarte esa idea de la cabeza porque así era la vida. Los Tiger de Wittmann fueron neutralizados por un arma antitanques, pero el daño ya estaba hecho. Perdimos la mitad del regimiento ese día en Villers-Bocage. Fue un auténtico desastre. Las noticias alemanas hablaron inmediatamente del éxito de Wittmann. La maquinaria propagandística alemana inflaba su victoria. La radio alemana le entrevistó esa misma tarde. Esto aumentó la reputación de Michael Wittmann y, por supuesto, del tanque Tiger.
En realidad, esa batalla fue más bien un empate y Wittmann perdió activos alemanes valiosos, ya que los tanques Tiger no se podían sustituir fácilmente. Noche siguiente, los británicos volvieron a Villers-Bocage. 300 bombarderos desencadenaron la destrucción de la ciudad y las encrucijadas estratégicas. Vimos muchos bombarderos acercándose y nubes de humo en la distancia procedentes de bombarderos británicos que habían venido a bombardear Villers-Bocage. Y ahí fue cuando se convirtió en la ciudad más bombardeada de Normandía o del sector británico durante la guerra. Estaba muy destrozada. Los aliados podían consolarse de que no tuvieron que enfrentarse a estas poderosas fuerzas alemanas en el día D. El comandante del Grupo B del ejército, Erwin Rommel, quería que estas unidades de élite aparcaran en la costa, preparadas para destruir la invasión aliada en las playas. Pero las desautorizó Adolf Hitler, que insistió en que las valiosas divisiones acorazadas se quedaran como reserva y se usaran solo si él daba su permiso. Durante el Tercer Reich, Hitler ejerció un poder total sobre los militares como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y comandante del ejército. No tenía formación académica ni como comandante táctico ni oficial y nunca pasó del rango de cabo durante la Primera Gran Guerra. Pero a partir de 1940 comenzó a interferir cada vez más en los asuntos militares. En 1944, Hitler empezó a desconfiar en el alto mando alemán y quería asegurarse de que estaban haciendo lo que él quería. Eso significaba dar órdenes urgentes para impedir que las fuerzas alemanas se retirasen, decir a las ciudades que aguantaran a toda costa, sin importar lo que los aliados hicieran, y en general, llegar a un nivel inferior que el que debería haber tenido el líder alemán. Hitler solo le permitió a Rommel colocar 3 divisiones Panzer a lo largo de la costa. El resto fue retenido para hacer un contraataque decisivo, una vez que quedó claro hacia dónde se dirigía la principal invasión aliada. Pero el día D, las órdenes de Hitler llegaron tarde para que los Panzer alcanzaran la costa de Normandía. Así que en el día D, el sector de Caen estaba defendido por una débil división de infantería del 7º Ejército, con la 21ª División Panzer como reserva. Pero en 24 horas empezaron a llegar refuerzos del 1er Cuerpo Panzer y 3 semanas después del 2º Cuerpo Panzer. Estas poderosas formaciones estaban bien preparadas y muy motivadas. Las divisiones incluían varias divisiones de las Waffen-SS. Era el ejército privado del partido nazi, independiente, al menos en estructura y organización, del ejército alemán. Las Waffen-SS estaban formadas de lo que era originalmente las SS, la guardia personal de Hitler cuando daba discursos en los años 30. Y en 1944 se habían convertido en una fuerza con 30 divisiones por todo el mundo. En los combates de Normandía estuvieron 2 de las más destacadas divisiones alemanas. La primera SS Panzer y la Leibstandarte de Adolf Hitler, los guardaespaldas de Hitler. Eran unos hombres muy comprometidos con los nazis y eran tropas muy eficaces. Y la división que se separó de la primera división SS Panzer, la división de las Juventudes Hitlerianas o 12ª SS División Hitlerjugend. Cuando esta división se creó a finales del 43, buscaban oficiales y suboficiales con experiencia para crear un grupo perfecto que estableciera esta división en particular. Los ataques y los combates los llevaban a cabo chicos muy jóvenes. Por eso eran las juventudes hitlerianas de 18 años o menos. Y la mayoría eran grupos experimentados que venían de la primera división SS Panzer. Así que ambas divisiones estaban relacionadas. Eran Führertreu, fieles al Führer, y su compromiso con Hitler y sus habilidades de combate eran insuperables. Pero ese mismo compromiso los hizo más propensos a disparar a los prisioneros o matar a civiles. Ahora, frente al ejército de Hitler, era vital que los aliados movieran sus refuerzos y suministros rápidamente a los barcos, a las playas y luego al frente de batalla.
Para lograrlo, se llevó a cabo una gran operación sofisticada en la que participaron miles de barcos, lanchas de desembarco y vehículos acuáticos, así como 2 puertos artificiales con nombre en clave, Mulberry A y B. Una semana después del día D, los aliados desembarcaban 30.000 soldados y 7.000 vehículos cada día. Pero un fenómeno temporal estaba a punto de poner en riesgo los planes de los aliados. El 19 de junio, la peor tormenta en Normandía en 40 años atravesó el canal. Junio era el mes perfecto, pero resultó ser un auténtico desastre. El puerto americano en el otro lado de Romanche se rompió, así que se volvió inservible. El mar pudo con los grandes bloques de cemento que componen estos puertos. La tormenta destrozó 800 barcos y lanchas de desembarco, 5 veces más que las que se perdieron durante el ataque del día D. Debemos comprender que una embarcación con fondo plano de 3.500 kilos es como una caja de zapatos. La pones en el agua, soplas e irá a cualquier parte. Un LSC de ese tamaño se rompe fácilmente y acaba hecho añicos. Las playas estaban cubiertas de escombros y tardaron días en limpiarlas. La consecuencia de esta tormenta en particular fue que la logística de los aliados se volvió un caos. El suministro logístico de las fuerzas aliadas después de la tormenta se redujo en un 50%. Y esto, por supuesto, les dio un respiro a los alemanes. Los aliados aún tenían una clara superioridad numérica en cuanto a hombres y materiales. Pero si hubieran tenido los 2 puertos de Mulberry, las cosas habrían sido peores para los alemanes. La tormenta obligó a Montgomery a posponer 5 días el nuevo ataque contra Caen. Sabía que podía ser un retraso costoso, porque según los espías secretos, el enemigo estaba a punto de recibir refuerzos importantes. Los alemanes tenían lo que creían que era un código indescifrable que podían usar para comunicarse. Utilizaban algo llamado la máquina Enigma, que se parecía a una gran máquina de escribir. Pero una de esas máquinas Enigma había caído en manos de la inteligencia polaca durante la invasión alemana de Polonia en 1939. Y los polacos se la dieron a los británicos. Una vez que tuvieron la máquina, una unidad británica de Bletchley Park trabajó día y noche para descifrar los códigos alemanes y conseguir leer los mensajes del enemigo. Para el general Monty, lo que la máquina le permitió en la batalla de Caen fue enterarse de que las unidades alemanas estaban llegando a líneas defensivas y cómo debía enfrentarse a ellas. Monty estaba decidido a seguir con su nuevo ataque antes de que los refuerzos alemanes entraran en la batalla. El ataque con nombre en clave Operación Epsom comenzó con un enorme bombardeo de 700 cañones, incluyendo los pesados cañones de 4 buques de guerra de la Marina Real que disparaban a una distancia de más de 15 kilómetros. Vi a un Warspite alcanzar un tanque Tiger con uno de sus proyectiles y lo volcó como un juguete, pero eso no era nada habitual. Los bombardeos de ambos bandos estaban constantemente arrasando la campiña normanda. El fuego arrasó a cientos de animales de granja y sus cadáveres se quedaron pudriéndose con el calor del verano. Esa es una de las peores cosas que recuerdo. Era verdaderamente repugnante. Pero no podías moverte, no te atrevías. Debías permanecer escondido. Pero había 4 o 5 vacas muertas en el campo, y no hay nada más espantoso que el olor a muerte. Tras el bombardeo masivo, 2 nuevas divisiones del 8º Cuerpo Británico, apoyadas por casi 600 tanques, iban a atacar el sur, cruzar el río Odón y rodear Caen. Los ataques de apoyo los realizaría la 3ª División canadiense en el campo de aviación de Gap-Piquet y la 49ª División West Riding hacia Rorey. Pero los alemanes habían organizado la defensa a fondo y hubo muchas bajas. Tuvimos que ir a campo abierto, así que los francotiradores nos tenían a tiro. Disparaban principalmente a los oficiales, porque cuando llegaron por primera vez, llevaban sus estrellas aquí y su revólver, y estaba claro que eran oficiales, así que los buscaban y les disparaban, mientras que nosotros acabamos con un oficial.
Había mucho fuego, muchísimo. Fuego de antitanques, de artillería. La 15ª División Escocesa libró una difícil batalla y perdieron 250 hombres en la primera hora. Nosotros fuimos bombardeados y también conocimos por primera vez esa horrible arma, la Nebelwerfer, que era un lanzacohetes llamado Moaning Mini, y hacía un sonido espantoso. Y luego todos los lanzagranadas cubrieron un área como del tamaño de un campo de fútbol. Por suerte, eso te avisaba. En cuanto escuchases ese horrible sonido, cogías lo que podías y te escondías en una zanja o una trinchera. El ataque de apoyo a Rorey también se encontró con una fuerte oposición. Tomamos un par de pueblos y sufrimos. Hicimos 3 ataques y cada uno de ellos dejó un gran número de bajas, como todos los ataques en Normandía. Y nos hacían retroceder tan pronto como avanzábamos. Si ganabas 100 metros era una gran victoria, porque la lucha se estaba volviendo muy intensa. Y en los 3 primeros ataques perdimos a mucha gente. Se necesitaron 2 días de duro combate para atravesar el río Don. Luego, en la otra orilla, se enfrentaron en una batalla en una larga colina que pronto se convertiría en la famosa Colina 112. Era el punto más alto de una serie de terrenos ondulados. Y se llamó 112, porque estaba a 112 metros por encima del nivel del mar. Estaba en una posición dominante, con vistas a la ciudad de Caen, la cual podías ver claramente. El propio Rommel dijo que quien tomara la colina 112 tomaría Normandía. Estábamos en la 15ª División Escocesa, al lado de la colina, y lo llamaban el Corredor Escocés antes de que se llamara el Valle de la Muerte. Perdimos allí unos 100 o 150 hombres al día. Una y otra vez, se ordenó a los soldados británicos que avanzaran a través de campos de trigo abiertos a la espera de que los artilleros alemanes ocultos aparecieran con una de sus más temidas armas. Como los alemanes habían estado ahí mucho más tiempo que nosotros, tenían las posiciones adecuadas, que defendían principalmente con sacos de arena y lo que encontraban. Así que costaba deshacerte de ellos. Y sus ametralladoras disparaban a nuestros hombres por derecha, izquierda y centro. Los británicos se enfrentaron a la devastadora MG-42, llamada Hitler-Zipper. La ametralladora alemana MG-42 era un típico diseño alemán, de fabricación especial, preciosa y con una gran cantidad de balas. Un arma muy temida, sin duda. Los soldados aliados recuerdan su sonido. Era como cuando rompes un papel. No hay ametralladora que dispare como la MG-42. Era... Como si unos petardos chinos se te dispararan cerca de la oreja y hacen... Son muy rápidas. No tenías opción. Eso o te mataba o no te mataba. Lo uno o lo otro. Pero la extraordinaria velocidad de disparo de la MG-42 tenía sus deficiencias. Disparaba 1.200 balas por minuto, el doble de lo que los británicos usaban. Y el problema de eso es que cuantas más balas dispares, más balas necesitas fabricar, más necesitas suministrar, más necesitas transportar, más necesitas para ponerte en acción. Era una ametralladora refrigerada por aire, que podía disparar 3.000 balas por minuto, en teoría. Eso era técnicamente imposible, porque nadie podía recargar 3.000 balas por minuto. Había 3 hombres con ametralladoras, uno con la ametralladora y los otros 2 llevaban la munición. La tenían en unas cajas y había cerca de 200 cartuchos en cada una, y podías transportar 2 de ellas. Podéis imaginaros cuánto tiempo tardabas en disparar 200 balas. Así que ese minuto era solo en teoría. En 4 días sangrientos de ataques y contraataques, el 8º Cuerpo británico sufrió 4.000 bajas. Los tanques británicos de Sherman ocuparon las laderas delanteras de la colina 112, pero entonces, sorprendentemente, se retiraron.
Llegaron a la cima en lo que fue una operación brillante. Y luego el duque del ejército de York les dijo que bajaran de nuevo, y nadie supo nunca por qué. Y la respuesta fue que la máquina de Bletchley Park le había dicho a Montgomery que dos poderosas divisiones acorazadas, dos divisiones Panzer, venían del sur, y si nos hubiésemos quedado ahí, nos habrían arrasado con todo. Y Monty no se atrevió a correr el riesgo en ese momento, así que bajamos de nuevo. Por lo tanto, Montgomery tomó la decisión de retirarse ligeramente de las laderas superiores de la colina 112 a la siguiente posición segura. Cuando ocurrió el ataque alemán, lo que se llama el Rorey Speer, los británicos lo estaban esperando y causaron considerables bajas al enemigo. Montgomery estaba listo para ellos, y eso se lo debió a la máquina de Bletchley Park. El contraataque de la división Panzer SS fue neutralizado por el gran arsenal de los aliados. Antitanques y cañones de artillería y ataques de ametralladoras por parte de los bombarderos. Pero a pesar de esto, el rápido avance de los aliados a través de Normandía había llegado a un punto muerto, y Monty no podía permitirse perder impulso. Lo que ocurrió después fue uno de los episodios más controvertidos de la campaña de Normandía. Caen aún estaba en manos de los alemanes. Los dos primeros intentos de Montgomery de tomar la ciudad habían fracasado. En julio decidió mandar al primer cuerpo británico directamente al centro. Antes del ataque, con el nombre en clave Operación Chartbook, 467 bombarderos pulverizaron los accesos del norte de la ciudad. Observé el terrorífico bombardeo de Caen muy de cerca. Es decir, sentía el suelo. Las bombas que venían, sentía cómo temblaba el suelo. Estábamos muy cerca del bombardeo. Las armas antiaéreas alcanzaron a uno o dos bombarderos. De hecho, uno cayó derribado, pero cuando todos corrimos hacia la colina para ayudar, nos dijo: «Apartaos, que aún hay bombas a bordo». Así que todos volvimos a bajar. Caen quedó hecha a pedazos. Siempre nos hemos preguntado por qué la bombardeamos tanto. Porque cuando bombardeas un lugar, para la infantería es muy fácil esconderse, y eso dificulta aún más tu trabajo. Las posiciones alemanas fueron bombardeadas por los cañones de 40 centímetros del HMS Rodney, así como por los de 15 centímetros del HMS Belfast y el Emerald. Y luego por los Typhoon de la RAF. Tuvimos una visión real de los Typhoon en acción. Y lo que vimos desde donde estábamos, en las llanuras mirándolos, fue a los Typhoon entrando con sus misiles, disparando por detrás a los Tigers. Y eso que recibieron un montón de disparos de abajo del fuego antiaéreo. Fue maravilloso que lo esquivaran. Hicieron un trabajo estupendo los Typhoon. Yo los veía hacer... Dios bendito. Temblaba solo de pensarlo, porque ellos sabían que el enemigo estaba ahí abajo, asumiendo todo esto. Los británicos y los canadienses se abrieron paso lentamente a través de los pueblos controlados por los alemanes en las afueras de Caen. Entre la costa y Caen había 7 u 8 pueblos fortificados donde los alemanes habían reforzado todo. Y había un gran número de cañones de artillería, cañones de campana, cañones antitanques. Y Galmanch era uno de estos pueblos fortificados. Y luchamos 2 veces en Galmanch. Un día sin infantería, donde nuestra infantería tuvo muchas bajas, y el coronel sacó al resto de ahí. El escuadrón B, mi escuadrón de tanques, estuvo ahí un día y estábamos estáticos. Los alemanes estaban en la parte alta del pueblo mirándonos y podían ver todo lo que estaba pasando.
Y cada vez que nos movíamos, nos bombardeaban sin parar durante 4 o 5 horas cuando estábamos sin infantería. Y teníamos que seguir las órdenes y no retirarnos. Así que nos quedamos ahí mientras nos disparaban. Llegó un mortero y fue la explosión más devastadora que he escuchado en mi vida. Aterrizó entre las piernas de Alec Duncan. Él era el que estaba en el medio. No me acuerdo de nada de lo que pasó, excepto que unos minutos después, Harold Burden, que estaba a la izquierda de Alec Duncan, dijo, ¿cómo estás? Y yo, no sé cómo estoy. Oye, ¿cómo está Alec? Y dijo, Alec está muerto. Había perdido ambas piernas. Ambas piernas. En el lado derecho del avance se luchaba de casa en casa a través de las ruinas de Caen. Los canadienses se enfrentaban de nuevo a los fanáticos intransigentes de la Hitlerjugend. Y corrían rumores de una masacre de prisioneros canadienses. En la batalla de Caen, nos enfrentamos a las tropas más duras de Hitler, las SS, lideradas por el general Kurt Meyer. Y ese miserable mató a 24 canadienses de los nuestros en la abadía. Los asesinó. Kurt Meyer fue condenado después de la guerra por un tribunal canadiense por su papel en el asesinato de prisioneros canadienses durante la batalla. Aún sigo enfadado por eso. Creo que no jugaron limpio. Es decir, hay una forma correcta y otra incorrecta de luchar en una guerra y morir, o de dispararle a alguien. Y eso no se hace después de haberle hecho prisionero. Eso está mal. Muy mal. No perdono ni olvido. Solo lo dejo en lo profundo de mi mente. Pero así fue como sucedió. Y nos guste o no, no vamos a cambiar la historia. Los combates de Caen crearon nuevos niveles de brutalidad, con acusaciones de disparos a prisioneros por ambas partes. Una de las cosas que empezó a suceder en Normandía fue la ejecución de soldados aliados por parte de las divisiones alemanas. Parte de esto provenía de unidades alemanas que se habían radicalizado en el frente oriental y fueron extremadamente violentas en el frente occidental. Fueron las unidades más nazificadas y patrióticas, como la Hitlerjugend, las que, al igual que en Caen, donde ejecutaron a muchos soldados canadienses, a los soldados aliados los mataban después de haberse rendido. La respuesta de los aliados fue a menudo ejecutar prisioneros alemanes como venganza. Después de un día de fuertes combates, la presión de los aliados fue tan grande que Rommel decidió abandonar el norte de Caen y retirar sus fuerzas al otro lado del río Orne. El 9 de julio, la mitad norte de Caen cayó ante los aliados. No quedaba mucho de ella. Solo era un montón de escombros. La Fuerza Aérea hizo un gran trabajo, porque no creo que quedara ni una piedra en pie, la verdad. Lo arrasaron por completo. Así que la combinación de los dos ejércitos que se reunieron y dispararon contra la ciudad en el centro, más la brigada de 1000 bombarderos, convirtieron la ciudad en una gran masa de ruinas y escombros. Cuando pasamos por los adoquines, vimos que la catedral seguía en pie y había un hospital al lado con una cruz roja marcada y que el bombardeo había pasado por alto. Ahí fue donde se ocultaron la mayoría de los franceses que estaban ahí, en ese hospital, y así se salvaron. Mucha gente murió, pero no tantos como habrían sido, de no ser por ese refugio al que no alcanzaron nuestras bombas. No hubo tregua para los alemanes. Al día siguiente, Montgomery puso en marcha la Operación Júpiter. Esta vez, la 43ª División Wessex pretendía dominar la estratégica colina 112.
Se nos pidió que tomáramos la cumbre y la mantuviéramos, pero los alemanes estaban decididos a impedírnoslo. Así que fue una batalla de desgaste, principalmente entre vehículos blindados. Pero se esperaba que la infantería avanzara sobre los campos de batalla. Creo que la lucha duró más de 14 días y los que se mantenían en la colina 112 cambiaban a diario. A veces estábamos nosotros ahí arriba y otras veces los británicos o los canadienses. Fue una batalla con muchas pérdidas y después de eso los bosques quedaron irreconocibles. La lucha alrededor de la colina 112 fue muy violenta e intensa. Los alemanes habían creado una defensa sólida de ametralladoras, armas antitanques, armas antiaéreas de alta velocidad y cañones antitanques, tanques blindados, y los soldados aliados tuvieron que luchar en todo momento. Sabían que si levantaban la cabeza incluso a 1,5 kilómetros de distancia, una ametralladora alemana podía dispararles. Así que tuvieron que esforzarse muchísimo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, y sufrieron muchas bajas a medida que avanzaban. La inexperta división Wessex se enfrentó a las Waffen-SS, apoyada por los tanques Tiger del batallón de tanques pesados. Y se convirtió casi en un mantra. Si no sabías qué hacer, te agachabas, cavabas un hoyo y mantenías tu cabeza bajo tierra. La lucha por la colina 112 diezmó a la división Wessex. Y aún así no pudieron alcanzar la cima, lo que dejó muertos y vehículos destruidos en tierra de nadie. En ese periodo, en ese campo de batalla hubo alrededor de 4.000 bajas, tanto en las ciudades como en la colina. Mientras los combates se prolongaban, los aliados asestaron un golpe de suerte con consecuencias enormes. El coche oficial de Rommel fue ametrallado por un Spitfire canadiense y acabó volcándose. El conductor murió y Rommel se quedó inconsciente durante una semana. Las consecuencias fueron determinantes, ya que Rommel había sido la fuerza principal en la defensa del noroeste de Francia, porque había colocado posiciones defensivas y porque tenía una clara visión de cómo quería luchar contra los aliados, al haberse enfrentado a ellos antes. Cuando le hirieron, la estructura de mando alemana no se desorganizó, pero uno de los principales problemas fue que el comandante von Kluge ahora tenía que hacer una doble función. No solo era el responsable de mando de todas las fuerzas en el noroeste de Francia, sino también del puesto de Rommel. Podríamos decir que se convirtió en un hombre muy ocupado, y además sus métodos de combate eran muy diferentes a los de Rommel. Con el alto mando alemán confundido, el cauteloso y metódico Montgomery planeó una última incursión en Caen, una que llevó a la gran esperada brecha. Pero para la infantería aliada y las tripulaciones de tanques, la lucha fue tan violenta como cualquier otra a la que se habían enfrentado hasta ahora. El ataque comenzó el 18 de julio de 1944. Con el nombre en clave de Operación Goodwood, la primera fase fue un ataque al oeste de Caen para frenar las reservas alemanas. Luego el principal ataque vino desde el este, liderado por 750 tanques de la 7ª y 11ª División Británica y las divisiones acorazadas. Mientras tanto, en la Operación Atlantic, el segundo cuerpo canadiense tomó la mitad sur de la ciudad. Los bombarderos aliados lanzaron miles de toneladas de explosivos de alta potencia sobre posiciones alemanas. El ataque siguió con un gran bombardeo de artillería. A continuación, la infantería y el ejército aliado empezaron a avanzar. Lo que causó más daño a los soldados alemanes fue la superioridad del material del enemigo. Primero con disparos de artillería que precedieron al avance, en este caso de su infantería. Al principio hubo un rápido avance a través de pueblos destrozados y campos de cráteres, mientras los alemanes aturdidos por el bombardeo se entregaron. Pero entonces, desde posiciones camufladas, los temidos 88 alemanes aparecieron
cargándose uno por uno los tanques británicos. El ataque blindado británico en Goodwood era en realidad un ataque a una fuerte defensa alemana. No solo tenían granjas fortificadas con armas de asalto escondidas, armas como el famoso cañón antitanque PaK-43. Uno de esos está justo detrás de mí. Es un cañón de 88 milímetros y puede disparar una bala blindada capaz de atravesar un tanque británico Sherman a 2,5 kilómetros de distancia. Así que la situación era que los tanques británicos eran derribados y ni siquiera podían ver al enemigo que les estaba disparando. Esta poderosa y excepcional arma antitanque había sido diseñada para destruir a los bombarderos aliados. Los 88 eran lo que siempre temimos. Podían usarse incluso como cañones antiaéreos. Eran armas con un doble propósito. Podían disparar a los tanques y a los aviones. Eran unas armas fantásticas. Los alemanes utilizaron primero el arma de 88 milímetros como arma de fuego antiaéreo, como un cañón antiaéreo. La idea allí era que dispararan balas como esta de aquí, a gran altura, para intentar derribar a un bombardero que estaba a unos 6.000 metros. Desde la campaña de 1940, cuando Rommel le dijo a unos artilleros antiaéreos que apuntaran sus armas no al cielo, sino hacia abajo, a algunos tanques británicos que se acercaban, el cañón antitanques se volvió bastante eficaz. El 88 no lo oías hasta que explotaba y luego oías venir su sonido. Así de rápido era. Era algo increíble, el 88. Derribaron nuestros tanques, así como así. Al final del día, los británicos habían avanzado 5 kilómetros. Mientras tanto, la segunda y tercera división canadiense rodeaban Caen y terminaron su conquista a la mañana siguiente. Por lo menos ya Caen estaba en manos de los aliados. Pero Montgomery también quería las crestas defendidas situadas al sur, como trampolín para su salida de Normandía. Durante 2 días, los tanques y soldados británicos y canadienses trataban de avanzar frente al fuego de las ametralladoras y los antitanques enemigos. Ninguno envidiaba la situación de los otros. Nadie quería estar en los tanques. Y el que estaba en el tanque nunca quería ser un soldado de infantería, porque nos veía sin protección. Lo mismo pasa con los hombres de otros trabajos, e incluso en los aviones de combate nos miraban y pensaban, menos mal que no estoy ahí abajo. Y yo pensaba, menos mal que no estoy ahí arriba. Al menos yo podía cavar un hoyo en el suelo. Tú no puedes hacer nada, solo quedarte ahí y aguantar. El ataque británico y canadiense fue implacable y no dio tiempo a las divisiones alemanas de recuperarse o reagruparse. Las fuerzas alemanas estaban a punto de romperse. Las divisiones retrocedieron para un descanso necesario, pero tuvieron que volver de nuevo al frente para defenderse del último ataque aliado. Tenían muy poco apoyo en cuanto a las reservas. Habían agotado más o menos sus reservas para Normandía y simplemente cumplían órdenes. Les dijeron que lo dieran todo y en muchos casos lo hicieron. Esto se debió a una valentía extrema, pero también al hecho de que estabas en una situación en la que si te retirabas de tu propio bando, te disparaban, y si no lo hacías, te disparaban del otro. Fue una situación atroz. Porque Hitler les ordenó detenerse ahí y enfrentarse con todo al armamento de los aliados. La batalla de Caen de 6 semanas se ganó a un alto precio, ya que la operación Goodwood se cobró la vida de 5.500 británicos y canadienses y más de 300 tanques. El ejército alemán también sufrió grandes pérdidas, pero nunca sabremos la verdadera cifra. Los médicos recogían los cadáveres. El olor, el hedor. Eso fue la batalla de Caen. Eso era lo que experimentabas, lo que veías. Cadáveres alemanes, canadienses, británicos. Estaban todos ahí, entre los cerdos, los caballos y las vacas. Todo eso.
Así es la guerra. Así es la guerra. Así fue Caen. 20.000 civiles franceses perdieron la vida durante la campaña de Normandía. La mayoría en los bombardeos aliados. Sus pueblos estaban totalmente destrozados. Y no hay ningún motivo para que la gente de Normandía nos esté agradecida. Destruimos su campo. Caen, su gran ciudad. Villers-Bocage, lo destruimos todo. La RAF destrozó Caen, que en realidad no era estrictamente necesario, y vimos cómo ocurría. La toma de Caen no provocó el rápido avance que Montgomery había prometido. Los británicos y canadienses todavía estaban atrapados en las crestas defendidas al sur de la ciudad. Y la Operación Overlord, la invasión aliada de Europa, estaba muy atrasada. Pero lo que la batalla de Caen consiguió fue forzar a los mandos alemanes a llevar sus reservas y sus unidades de Panzer más poderosas al sector oriental del campo de batalla, solo para mantener el frente. Mientras, a 48 kilómetros al oeste, el primer ejército estadounidense del general Omar Bradley estaba a punto de recibir la recompensa. Al enviar todos sus refuerzos hacia Caen, los alemanes debilitaron sus líneas defensivas frente al primer ejército estadounidense más al sur. Eso significaba que mientras Bradley preparaba su ataque alrededor de Saint-Lô, no había tantos alemanes enfrentándose a él en una posición defensiva. El 25 de julio de 1944, el general Bradley y el ejército de Estados Unidos iniciaron la Operación Cobra. Aprovechándose de la preocupación alemana por las actividades británicas y canadienses en Caen, y demostrando que sus sacrificios no habían sido en vano.